Sturmbrigade Wallonien in ihre Heimat ein. Ihr Kommandeur, Ritterkreuzträger Léon de Grelle, überreicht in Anwesenheit von Obergruppenführer und Panzergeneral der Waffen-SS Sepp Dietrich Auszeichnungen. He empezado, como muchísimos entre vosotros, muy joven, una lucha difícil, pero fácil cuando se tenía un ideal. Era un muchacho católico que pensaba amar a su próximo, a establecer la paz social, la paz religiosa y a proteger el mundo del comunismo. Y, hay que no olvidarlo, del judaísmo. Y la guerra se ha terminado sin un gran mensaje de uno de sus jefes. Hitler ha muerto, Mussolini ha muerto. Muchos de los que habían supervivido han sucumbido ahora. Todo lo que se ha hecho contra nosotros va a derrumbarse. Decenares de regímenes van a morir. La mitad de Europa va a cambiar. ¿Quién sabe? Si Rusia misma no será dentro de un año, o de 5 años, o de 10 años repartida en 20, 25 países distintos. Es decir, mundos enormes van a edificarse, tienen que saber lo que se ha pasado y lo que hay que hacer para ganar. Tendida en una vaguada, entre frondosos cerros, se halla Constantina, un pequeño pueblo ubicado en el Parque Natural de la Sierra Norte de Sevilla. Constantina aún conserva vestigios de su ilustre pasado islámico, con hermosas calles, paseos y una arquitectura popular que dibuja con su silueta el aire típico de pueblo andaluz. Sobre una loma descubrimos un edificio singular, el Castillo Blanco de la Carlina. La Carlina ha formado parte del imaginario colectivo de varias generaciones de habitantes de Constantina. En las tardes tediosas del verano, muchos adolescentes se acercaban en bicicleta a explorar unas ruinas que incitaban a la imaginación. Dominado por una alta torre y rodeado de unos magníficos jardines, este edificio fue la morada de un personaje oscuro, un hombre que vivía entre la opulencia de la arquitectura y el miedo a ser descubierto, y que todos en el pueblo conocían por Don Juan. Pero, ¿quién era este hombre? ¿De qué huía? ¿Y por qué se ocultó aquí, en este pueblo situado en medio de la serranía de Sevilla? Cuando acaba la Segunda Guerra Mundial y se restablece el gobierno legítimo en Bélgica, son detenidas más de 100.000 personas acusadas de colaborar con el gobierno de ocupación alemán. Los tribunales deliberan bajo la presión de la opinión pública y se crea una nueva categoría de ciudadanos, los incívicos, a los que se les retira el derecho al voto y el acceso a la función pública. Muchas de estas personas pertenecen al Partido Rexista, movimiento político de corte fascista que mantuvo durante el periodo de ocupación una actitud colaboracionista con el Tercer Reich. Pero Léon de Grelle, su fundador y máximo dirigente, había huido del país, lo que no fue óbice para que en el año 1945 un consejo de guerra lo juzgara in absentia y condenara a muerte por alta traición. Entre otras imputaciones, fue considerado culpable de colaborar con el enemigo nazi, crear milicias privadas, fundar la Legión Valona, que más tarde se convertiría en una división de las Waffen-SS, impulsar un complot que provocó una guerra civil y adueñarse de bienes públicos. A de Grelle le esperaba la misma suerte que muchos de sus correligionarios. Sin embargo, al final de la guerra huye de Bélgica abandonando a sus soldados y a su familia. En esta huida, poco podía imaginar que su destino final sería una remota región del sur de España, donde sería conocido por Don Juan de la Carlina. La aventura
aventura de León de Grel en San Sebastián no comenzó un día cualquiera de la historia, sino que fue el 8 de mayo del año 1945, el mismo día que Naciones Unidas anunciaba que a las 18:01 los alemanes se iban a rendir. De Grel coge un Heinkel 111 y parte desde Oslo con un ayudante y 2 personas cuyos nombres sinceramente no he llegado a encontrar. Aquellos aviones alcanzaban hasta 405 kilómetros de velocidad por hora. La distancia que les separaba de San Sebastián eran 2.100 kilómetros. En realidad eran 2.150. 2.100 era la autonomía que tenía el aparato, pero 50 kilómetros se suponía que eran superables, que no iba a crear gran problema. Sin embargo, no contó de Grel con alguna tormenta que le iba a desviar de su ruta principal y tampoco con que tenía que escapar de alguna batería antiaérea. Al llegar a la altura de Biarritz, San Juan de Luz, el avión se queda sin combustible y es necesario pensar en el aterrizaje. Recordemos que estamos en la playa de la Concha de San Sebastián. Dependiendo de las mareas, podía haber aterrizado o no. Lo cierto es que le tocó marea baja y efectivamente, después de girar alrededor de la bahía, arenizó en esta playa de la Concha. Todo San Sebastián pudo ver, oye, que en la Concha haya un avión grande. ¿Quién no viene? Bueno, mi marido le sacaría este y luego iría a preguntar quién era el mejor. Total, que le sacó con el pijama que iba, le llevó al hospital militar y nunca más supimos de él. Nunca. Nos dijeron que vivía. Fue el día a la tarde a decir qué tal había sido, qué resultado, y le dijeron que era mejor no hacer nada porque tenía problemas de vida. Se le llevó al hospital del General Mola, el hospital militar que había aquí en San Sebastián. Allí estuvo varios meses protegido, se dice, o cuando menos vigilado por el cónsul de Estados Unidos en España. La primera referencia oficial de la llegada de León de Grel es una comunicación por radio interceptada por los servicios secretos británicos. A partir de ese momento, los aliados presionan al gobierno de Franco exigiendo la entrega del líder fascista belga. Sans qu'il y ait eu de citation, sans qu'il y ait eu d'avocat, sans qu'il y ait eu de témoins, une vengeance impitoyable. Dès le premier jour, j'ai dit, je reviens quand on veut, je ne demande qu'une chose, m'expliquer démocratiquement devant une vraie justice. Mais ça, on ne l'a jamais voulu. On voulait ma peau, on voulait m'abattre, mais on voulait me tuer muet. De Grel teme que si es entregado a las autoridades belgas, sea fusilado, como le ocurrió a Pierre Laval, jefe del gobierno colaboracionista de Vichy, entregado unos meses antes a Francia por el gobierno de Franco. Tenía muchas facilidades para poder escapar de allí, pero nunca quiso hacerlo porque, como pesaban sobre él acusaciones de crímenes de guerra, tenía miedo de que, si huía del Hospital Mola, lo pudieran utilizar como argumento adicional para calificarlo de criminal de guerra. Y es que de Grel, a partir de mayo de 1946, un año después de llegar al Hospital Mola, quiso hacer una propuesta a los belgas para reanudar su juicio público. En 1946, Robert Francot, corresponsal belga de los aliados, se reunió con de Grel. Él propone rendirse bajo 3 condiciones bastante extraordinarias. La primera, que dejaran libres a todos sus compañeros de combate, como si se tratara de simples combatientes, que debían ser liberados como los demás prisioneros. La segunda condición, que celebrara un juicio en la audiencia de lo criminal, en presencia de la radio y delante de testigos aliados. Y la tercera, quizás la más sorprendente, que compareciera ante los jueces, vestido de uniforme y con todas las condecoraciones que consiguió cuando combatió en el frente del Este. Ce qui surtout m'avait indigné alors, c'était cette accusation odieuse de crime de guerre. Tout cela n'avait ni queue ni tête. La commission des crimes de guerre a été partout. J'avais été un soldat. Jamais je n'avais été mêlé à un crime de guerre quel qu'il fût. Cuando de Grel recibe la orden de expulsión a finales del mes de agosto de 1946, ya se había gestado una puesta en escena para su evasión y de Grel consigue huir del Hospital Mola.
De manera que el relato de su evasión resulta bastante sencillo de entender. El gobernador civil y el gobernador militar llegan por la mañana al Hospital Mola para entregar a Degrelle su orden de expulsión. Dispone de 8 días para abandonar España por la frontera que él mismo eligiera. Ayudado por el conde de Mayalde, falangista que había sido embajador de España en Berlín, Degrelle huye en coche en un principio hacia Portugal. Esta rápida huida se percibe como una evasión a efectos diplomáticos. A excepción de las personas que intervienen en la huida de Degrelle, oficialmente ni Franco ni ninguno de sus ministros conocen su nuevo paradero. Mientras, el ministro de Asuntos Exteriores belga, Paul-Henri Spaak, pide reiteradamente su extradición. Degrelle es conocedor de estas acciones diplomáticas y entiende que en Portugal se enfrentaría al mismo problema. Degrelle se encuentra en el coche que conduce el conde de Mayalde. Entonces da la orden de parar el coche y dice: no vamos a Portugal. Allí nos vamos a encontrar el mismo problema que con Franco y estamos ante complicaciones diplomáticas que no podemos afrontar en este periodo de posguerra. Una evasión fingida liberaría al gobierno de Franco de un grave contratiempo diplomático, teniendo en cuenta que su idea era restablecer las relaciones con Europa. Esta puesta en escena es un golpe-efecto de Degrelle que cambia por completo todos los planes. Degrelle, cuya identidad es desconocida por la gente en general, se encuentra de camino hacia Portugal, se baja del coche e impone un cambio de dirección. Entonces se dirige a Madrid, donde vive escondido durante 1 año y medio en la calle Goya. En la capital de España vive de forma totalmente clandestina. Es una época de enclaustramiento, sobreviviendo en sótanos sin apenas ventanas, donde la radio es su única fuente de información con el exterior. En sus largas noches escribe libros y artículos como La campaña de Rusia, donde difunde sus ideas políticas. En ese momento su único contacto es el periodista de Falange, Víctor de la Serna, director del periódico Informaciones. De la Serna le consigue ayuda y documentación falsa para huir a Argentina con el fin de encontrar un hueco en las filas del general Perón. Pero unas filtraciones hacen peligrar su clandestinidad, haciendo fracasar su plan. En 1947, Degrelle se entera a través de un noticiario de la radio del fallecimiento de su madre, una noticia que lo sumergirá en una profunda depresión de la que le costará mucho reponerse. Para Degrelle, su familia había sido un apoyo donde asentar sus momentos de flaqueza. Siempre había sido una familia muy unida a pesar de las convulsiones políticas que azotaban a su alrededor. Léon-Joseph Marie Ignace Degrelle nació en 1906 en Bouillon, un pequeño pueblo de las Ardenas belgas, en el seno de una familia católica. Sus primeros estudios los realiza en un colegio de la Compañía de Jesús para más tarde empezar la carrera universitaria de Derecho en la Universidad de Lovaina. Es allí donde se hace cargo de las ediciones católicas Christus Rex, las rescata de la bancarrota y consigue imprimir grandes tiradas que reparte por todo el país. A partir de aquí, su ambición política no parará hasta convertirse en uno de los máximos colaboracionistas del gobierno del Tercer Reich en Bélgica. Siendo un ferviente católico, su relación con la Iglesia no fue siempre buena. En 1943 acude a una misa en Bouillon vestido con un uniforme de las SS. En el momento de comulgar, el sacerdote le ignora. Empezó a dar la comunión a las hermanas de la residencia de San Carlos y cuando le llegó el turno a Léon Degrelle, se la denegó, pero se la dio a una señora que estaba detrás. Entonces Degrelle se levantó de repente, se puso a chillar y a decir: «Señor párroco, si usted no me da la comunión, no podrá dársela a nadie nunca más. Está usted detenido y nos vamos de inmediato a Bruselas». En fin. Al acabar el oficio, lo encierra en la buhardilla de la casa de sus padres. Unas semanas después, Degrelle fue excomulgado por este acto de autoritarismo. Este episodio afectó bastante a Degrelle, que era un católico convencido, sobre todo porque en el frente de Rusia podía comulgar, ya que la Legión Valona disponía de un sacerdote y ahí no tenía problemas.
y vuelve a Bélgica para atender a su pueblo. Vuelve al país por el que había combatido y por su gente. La idea que tiene de Grell es que combate en el frente por su pueblo, para conseguir sus derechos. Pero una vez que está con ellos, a su lado, le niegan la comunión. Antes, durante los combates, no se lo negaban, cuando estaba a punto de morir. Entonces de Grell reacciona mal y deja encerrado a ese sacerdote durante un día entero en el desván de su casa. Luego le excomulgan, aunque más tarde le devolvieron el derecho a la comunión. Creo que de Grell debió conservar un recuerdo muy doloroso de esa etapa de su vida. Un año más tarde, el 8 de julio de 1944, el hermano de Léon, Edouard, fue asesinado en su farmacia de Bouillon. Esa misma noche fueron detenidas y encarceladas 46 personas. El ambiente en el pueblo era de pánico. La gente estaba encerrada en sus casas. El día 10 llega de Grell y, viendo la lista de los detenidos, declara, por razones personales, querer anotar algunos nombres más. Los 3 que subraya, antiguos enemigos políticos y personales, serán ejecutados por las tropas de ocupación alemanas a 2 kilómetros del pueblo. Las consecuencias fueron terribles. Y pienso que los autores de la ejecución no lo pensaron antes de tomar esa decisión. No calibraron los efectos que tendrían sobre el pueblo de Bouillon. En una pequeña ciudad, un farmacéutico es asesinado. Se trata del hermano de Grell, que no participaba en actividades políticas. Como represalia, los partidarios del partido Rex asesinan al otro farmacéutico en Bouillon, también de esa manera tan estúpida. Este farmacéutico tampoco tomaba parte en actividad política alguna. Por ello, esta espiral de represiones condujo a una auténtica tragedia, ya que 3 rehenes que habían sido designados por de Grell fueron encontrados muertos en el bosque de la Gernelle, un bosque cercano a Bouillon. Este sitio en el que nos encontramos es el lugar en el que ejecutaron a los 3 rehenes. Este triple asesinato tuvo lugar el 21 de julio de 1944. El 21 de julio es una fecha muy especial, porque se trata de la fiesta nacional en Bélgica. Incluso si no se iba a celebrar la fiesta nacional a causa de la ocupación alemana, elegir el 21 de julio para asesinar a estos 3 habitantes de Bouillon siempre me ha parecido algo realmente abominable. Unos años antes, en 1935, de Grell decide fundar su propio partido contando con el apoyo de sus incondicionales, el Partido Rex. Y en las elecciones de 1936 consigue unos resultados sorprendentes y un buen número de diputados en el Parlamento belga. Ce qui m'a passionné, c'est la masse ouvrière. Parce que pour moi, être un chef de peuple, peuple, ce mot magnifique, peuple, ça veut pas dire être chef d'une administration, d'un réseau politique, ça veut dire être le conducteur de millions d'êtres humains qui ont un cœur, qui ont des passions, qui ont des besoins, et à qui il faut donner le bonheur. De Grell nunca llegó a gobernar y le hubiese gustado muchísimo. Antes de la Segunda Guerra Mundial, él se presenta a su partido, el Partido Rex, se presenta a 2 elecciones, una en 1936, donde tiene un éxito considerable en un parlamento de 200 escaños, sin contar con el Senado, pues el partido de Léon de Grell obtiene 21, lo cual no está nada mal. Luego hay unas segundas elecciones, la del año 1937, que ya fueron un fracaso. A partir de ahí el partido de Grell, el partido Rex, comenzó a perder fuerza y no se recuperó hasta la invasión de Bélgica por los alemanes. De Grell pensaba que, ocupada Bélgica por los alemanes, Hitler lo iba a convertir en el Führer, dice él, en el caudillo de Bélgica. Pero eso no ocurrió. Cuando de Grell habla de sus entrevistas con Hitler, presenta a Hitler poco menos que expresando unos sentimientos paternales hacia él. Le atribuye a Hitler la frase: si yo hubiese tenido un hijo, me hubiese gustado que fuese como Léon de Grell. Dès le premier contact,
C'était quelque chose d'extraordinaire. Comme je l'ai pénétré, comme il m'a pénétré. À travers toute sa vie, jusqu'à sa mort, il y a ça qui dominera pour Hitler. Il m'avait compris. Et nous étions liés l'un à l'autre. Hitler habla de él con un tono fastidioso, porque Hitler tenía un proyecto para Bélgica, tenía un proyecto para toda Europa. Él pensaba que la parte flamenca de Bélgica era de raza germana y por lo tanto debía incorporarse a Alemania. Mientras que en cambio la parte valona de Bélgica, que era la que dentro del ámbito fascista de Grell representaba, pues debería quedar al margen. Hay todo un diseño de una especie de mercado común europeo pensado por Hitler para cuando la guerra mundial termine, supuestamente con la victoria alemana. De ese mercado común europeo formarían parte alrededor de Alemania, países escandinavos, Holanda, la parte flamenca de Bélgica, pero quedarían fuera los países latinos. Y lo que de Grell representa en Bélgica es a Valonia, es decir, a una parte latina, la que habla francés, de Bélgica. Esta contradicción de un de Grell que ve a Hitler en un padre, cuando resulta que el padre lo que quiere es disgregar el territorio del que de Grell pretende convertirse en caudillo, es una contradicción que León de Grell nunca pudo resolver. En 1947, tras fracasar su plan de huir a Argentina, de Grell, muy abatido por las circunstancias, abandona Madrid de forma clandestina en dirección a Torremolinos, por aquel entonces un pequeño pueblo de pescadores en la Costa del Sol. Allí contacta con un voluntario rexista que le ofrece hospitalidad, estableciéndose en una pequeña cabaña de pescadores. De Grell me contó que un día, cuando ya la guerra mundial empezaba a declinar, el éxito de Alemania y las cosas se ponían mal para los nazis y para sus aliados, que él asistió en Vichy a una reunión, a un almuerzo con Pétain, con un alto cargo, no me acuerdo quién era, pero de los más altos cargos del gobierno nazi, y con el embajador español en Vichy. Y que el embajador español, de una manera muy rotunda y absoluta, le garantizó que si en algún momento, que él creía que no llegaría, pero si en algún momento llegaba un momento de peligro para las autoridades de Vichy, que España sería siempre el refugio de ellos, porque eran hermanos de ideas y que habían colaborado, y que en España siempre estaría abierta a acoger y a proteger a todos los altos cargos de Vichy. Y él se quejaba, me decía, sin embargo, luego no fue cierto, porque fíjese lo que hicieron con Laval. A mí me da la impresión que él, en el fondo, a Franco le despreciaba. A pesar de su clandestinidad, el contacto con el sol y el mar no hacen que su salud mejore. Pierde 32 kilos y se le diagnostica una distensión estomacal que le obligará a someterse a una intervención. En esa época conoce a José Antonio Girón de Velasco, ministro de Trabajo, que será quien le ayude a conseguir un quirófano para ser intervenido. La operación se realizará en Madrid y de noche, para no levantar sospechas. El éxito de la operación le obligará a guardar reposo, por lo que volverá a la Costa del Sol para más tarde, y de nuevo de la mano de Girón de Velasco, trasladarse a la finca de Majalimar, cerca del pueblo de Constantina. En marzo de 1949, de Grell llega a Majalimar, una finca muy grande que pertenece a Leandro Gascón. De Grell siempre utilizará su propia identidad, la de Juan Sanchís, y muy pronto todos le llamarán Don Juan, porque en realidad este era su verdadero nombre de pila. Él conocía a uno de los dueños de Majalimar porque tenía amistad con Serrano Suñi y con José Antonio Girón, y los conocía de Alemania, y entonces los trajeron a esa finca de Majalimar, que estaba más separado del centro de España, y ahí estaba, lo tenían en un chalet como privilegiado, como huésped de honor. Lo tenía, y allí lo conocí yo, que iba a ver mi novia, que vivía allí, que mi novia, entonces mi mujer hoy, era la hija del encargado técnico administrativo que había allí en la finca.
La finca es grande y hay muchos trabajadores. Degrelle se interesa por estos trabajadores. Se trata de un espacio para el ocio y la libertad, aspectos de los que no había podido disfrutar cuando estaba en el pueblo de pescadores de Torremolinos. Degrelle se interesa por la vida social de los trabajadores de la finca, con las mismas convicciones que cuando promulgaba la doctrina del partido Rex. Y aunque desde el punto de vista ideológico hubiera podido parecer afín al régimen franquista, en realidad estaba desesperado. En estos años tomará contacto con un nuevo editor con el que difundirá sus escritos. Entre sus amistades se encuentra el legionario Otto Skorzeny, mítico héroe del ejército alemán, refugiado también en España. Skorzeny en aquel entonces estaba envuelto en el tráfico de armas con los árabes para intentar construir un imperio que luchara contra Israel y sobre todo contra los sionistas. Pero a Degrelle no le interesa esa propuesta. La única cosa que trasciende de la correspondencia de Degrelle en esa época es que en plena Guerra Fría, Degrelle tenía la firme convicción, al igual que algunos de sus amigos, de que algún día les volverían a llamar para luchar, junto a los americanos, contra la invasión soviética. Pensaban que tarde o temprano los comunistas llegarían a Europa. En 1954, los dueños de Majalimar fallecen, por lo que Degrelle se traslada a Constantina, situada a pocos kilómetros de la finca. Bajo el seudónimo de Juan Sanchís, adquiere una viña conocida como La Carlina. La Carlina es una urbanización relativamente pequeña, era una viña, así se conocía, la viñita de La Carlina. No sé exactamente si tendrá 5 o 6 hectáreas, no creo que supere más, que está en este cerro que estamos ocupando. Está totalmente cerrado, como una especie de tapia al estilo de las tapias del país, pero que yo creo que modificó él y que completó él. El centro lo ocupaba la casa señorial, que es una torre a la que le llamamos Castillo Blanco, que me parece que tiene 4 pisos, cada uno de ellos destinado a uno de los hijos y el primero a él. En la planta superior una terraza con una torre todavía más alta, más pequeña y más alta, que recuerda mucho las construcciones musulmanas, y una torre que es visible en Constantina prácticamente de todo sitio, incluso cuando se viene a 10 o 15 kilómetros del pueblo, es de los lugares visibles de Constantina. Se entra desde la parte baja del pueblo, a través de una casa de guardeses, una portería, que ya demuestra el interés y el conocimiento del arte que tenía León Degrelle. Se sube un camino bastante empinado hasta el edificio señorial, que ocupa la parte fundamental, que se componía de unos jardines, unas terrazas jardinadas, de las que quedan todavía alguna parte, pero que actualmente pues ya se está transformando en otro tipo de edificio. Degrelle no estuvo solo en su exilio de Constantina. Como si se tratara de la cohorte de un gran jefe tribal, llegaron algunos colaboradores que, como él, huían de la justicia belga. En Lora del Río, pueblo situado a unos 20 kilómetros de Constantina, vivía la familia de Robert Dubelz, en una casa de las afueras conocida como el Molino Azul. Dubelz era capitán de la Legión Valona y llegó a España en el mismo avión que aterrizó en la playa de la Concha de San Sebastián. Su familia había apoyado financieramente al partido Rex desde el principio. La señora Dubelz puso su fortuna, fruto de su parentesco con la aristocracia holandesa, al servicio del rexismo. Durante los primeros años del exilio, Degrelle utilizó a Marie Antoinette Dubelz como testaferro para mantener contactos con otros dirigentes rexistas, pero esa amistad no sería muy duradera. Es un hombre que ha aprovechado mucho de ciertas personas, y él tenía ¿cómo se llama? ¿Cómo podríamos llamar eso? Un don, una facilidad de volver a la gente, de llevar a la gente como él quería. Mis padres cayeron en el juego. No sé si era por ideología o algo otra cosa, pero cayeron dentro. Pero
La relación, creo yo, que se tuvo que terminar muy mal, puesto que cuando mi madre murió nos dejó un testamento diciéndonos que si él venía a reclamar algo del molino, que lo mandásemos al diablo. Y me quedo, lo digo con educación. De Grelle se convirtió en uno de los personajes mito de la Falange. Había dos elementos que lo hacían muy atractivo para este grupo. El primero, su ideología fascista, y el segundo, su misticismo religioso. Básicamente, fue la Falange quien lo amparó y le dio refugio en España, por pura admiración y sentimentalismo. Un día le pregunté y le dije, bueno, el movimiento que usted dirigía en Bélgica antes de la guerra, el sismo, es una equivalente a Falange, es una cosa así como Falange. Bueno, la que se armó con su voz cultural, enérgica de general, que cuando hablaba parecía que hablaba con la garganta dando órdenes, se saltó y me dijo, tío Adolfo, eso no es un disparate en absoluto. El racismo era una cosa muy seria. Nosotros en Bélgica teníamos varios periódicos, estuvimos a punto de coger el gobierno democráticamente. En mis mítines había que pagar para entrar a los mítines, y lo de Falange es una cosa de unos señoritos dirigidos por Primo de Rivera, que era una persona que lo único que quería era reivindicar la memoria de su padre, Primo de Rivera, que había sido el dictador. O sea, que no dijo, no, en absoluto, yo he sido el fundador del fascismo. Me decía, yo enseñé a Mussolini lo que es el fascismo. Y yo dije, muy bien, pues es interesante. Y le pregunté qué pensaba de Mussolini, y me contaba cosas que para mí eran interesantes conocerlo, a pesar de que, repito, mis ideas eran diametralmente distintas a las de Don de Grelle, pero que era interesante estar con él y que nos contase esas cosas. Una de las grandes incógnitas del exilio de León de Grelle es saber de dónde sacó el dinero para vivir y para construir el Castillo Blanco de la Carlina. Se habla, que yo recuerde, de que de Grelle llegó a España con una fortuna que había hecho de sus años fascistas en Bélgica. Eso no tiene consistencia. Ya he sabido que de Grelle pues aterriza de mala manera en la playa de San Sebastián en un avión que prácticamente se estrella, y todo aquello se anegó, aquello se vino abajo. Prácticamente de Grelle no tiene ni una peseta cuando se le da acogida en España. ¿Recibió protección económica de quién? Pues no lo sé, eso no ha quedado claro. La protección política es evidente, la de la Falange. Protección económica, no lo sé. De Grelle llega sin dinero a España. Como muchos, según algunas fuentes, con una barrita de oro de 200 gramos. Es posible que, siendo una pequeña cantidad, la escondiera en una chaqueta, en un bolso o bajo su kepis. Pero de Grelle no llega con grandes cantidades de dinero, ni consigue dinero al principio de su exilio, ni lo busca. Cuando de Grelle construyó la Carlina, conoció a algunas personas bien situadas en Constantina y en la provincia de Sevilla, que le ayudaron a conseguir créditos, a realizar hipotecas y a pedir préstamos en los bancos. Gracias a estas operaciones bancarias pudo construir la Carlina. Él disponía de unos pequeños ahorros. Cuando estaba en Majalimar consiguió ahorrar un poco de dinero, aunque resulta bastante difícil comprobarlo, ya que no disponemos de suficientes fuentes de información para hablar de ello. Pero sabemos que importó y exportó algodón, aunque sin trabajarlo jamás directamente. Solo era una operación de cambio de divisas. Él dice que él tenía inteligencia suficiente para los negocios, y lo cierto es que hizo buenos negocios en España, sobre todo negocios de carácter inmobiliario. Por ejemplo, cuando se firma el pacto entre España y los Estados Unidos y deben instalarse algunas bases americanas en España, entre ellas la de Morón en Sevilla, pues entonces una de las inmobiliarias encargadas de construir las casas para la base americana de Morón, una de las inmobiliarias pertenece a León de Grelle. Como consecuencia del Tratado Hispanoamericano, en Constantina se sitúa una base aérea de alerta y control.
Entonces, de Grelle se convierte en promotor de turismo rural, construyendo una serie de casas dentro de la finca La Carlina, conocidas como las casas de los americanos. Era una cosa inusual en aquella época, para una vivienda que estaba situada en una finca fuera de las afueras del pueblo, que sí, que estaba destinado a vivienda de alquiler. Entonces resulta un poco extraño ese lujo que había en las viviendas. De Grelle impulsó la idea de promover el turismo rural para los oficiales americanos. Oficiales que eran los que disponían de más dinero. Estas fueron sus primeras fuentes de ingreso, aparte de las que pudo disponer antes y de las ventajas que le ofrecían los bancos. Estos fueron los primeros inquilinos de las casas de los americanos. Como podemos observar, la vivienda es un tipo de vivienda, generalmente todas están igual en los acabados. En general, en todas las viviendas estaban tratados igual. Calidades estupendas, mensajes, su bañera, los termos eléctricos, calentador eléctrico, que para aquella época era bastante difícil aquí en España, los arcos, se pueden ver los cambios de estilo, cada vivienda tiene un estilo. Eran dos viviendas, el ventanal de una de ellas, y tenían habitaciones en planta baja y en planta alta. Y al final el cuerpo principal de La Carlina, el palacete, donde él residía con la familia, que actualmente lo están restaurando las monjas para trasladar su convento ahí. De Grelle se había hecho muy popular en Constantina. Conocido como Don Juan, era todo un señorito andaluz que tendía la mano a sus conciudadanos como si de un benefactor se tratase, con el fin de ganarse su estima y respeto. Su acento francés y su oscuro pasado, del cual no se sabía demasiado, le hacían dueño de un aura de misterio que resaltaba su carisma. Un conquérant de peuple doit être un enchanteur. Il faut enchanter les foules comme on enchante une femme. Quand je me trouvais en face d'une foule, je la possédais comme on possède un être cher, un être beau. C'est exactement du même ordre. Je vois toujours ça à mes grands meetings. Quand je commençais, mais je ne savais pas ce que j'allais dire. Je porte en moi ma vérité, je porte en moi ma doctrine. Mais j'ai là en face une foule immense, je ne la vois même pas. Des grands réflecteurs m'aveuglent. Il y a là une masse immense, toute noire. Des jeunes, des vieux, des ouvriers, des paysans, des riches. Et je me mettais en plein vol comme un épervier. Enfin, je faisais mes tours au-dessus d'elle. Et comme on appelait chez nous à bouillon les bêtes aux poules, qui cherchent le gibier. Et puis tout d'un coup, je sentais ça y est, oh, je plongeais, j'avais la bête. Aún viviendo en la clandestinidad, se hizo muy popular en el pueblo, dando conferencias como si de un mitin rexista se tratase. Era Don Juan, cordial pero distante, amable y culto, pero siempre como por encima del resto de la gente. Mi padre era guardia civil, vino aquí, destinado, mucho antes que se hiciera La Carlina. Entonces estuvo aquí, después ya terminaron La Carlina y había una pareja constantemente aquí vigilando. Una había de día y otra de noche. Mi padre siempre estaba de día, yo venía todos los días a traerle la comida, entonces yo pasaba aquí todo el día. Él se casó con una francesa rica, dueña de, no sé, si de la cerveza o de algo de eso, que tenía mucho dinero. Se casó con esa francesa, que los padres de la francesa no lo querían a él por la política. Y él se vino aquí y se trajo los hijos. La francesa se quiso venir una vez y los padres de la francesa no la dejaron venirse a España. Luego ella ya creo que murió y tuvo un hijo, un varón nada más, que murió en La Palmera en una Vespa, me parece que murió, en una Vespa, una moto.
Y luego las 3 hijas que tenía, una se llamaba Anita y 2 más, que no me acuerdo cómo se llama, una que se casó con un maestro y otra más jovencita, que una vivió en Málaga, me parece, y otra en Madrid, me parece. Y Anita, que está casada con uno de Constantina, que el padre era odontólogo en Constantina. Todo el mundo recuerda cuando se casó su hija, cómo bajó de la calle Mesones con todas sus medallas, ¿no? Algo impensable que se pudiera lucir el uniforme en otros espacios, y él, sin embargo, lo lució. Y entonces todo el mundo, hay muchas personas que hablan de él como un hombre amable, agradable, pero también se habla así de Queipo de Llano dentro de su finca y no de lo que era su política exterior, ¿no? Con lo cual, a lo mejor es que tenemos que separar muy claramente los territorios donde tú actúas haciendo política o tu territorio más íntimo donde tú puedes tener otras actitudes, ¿no? Había gente que hablaban de lo que él era o podía ser o podía haber hecho o podía haber dejado de hacer, pero la mayoría de los que íbamos allí, o los pueblos, por lo menos la juventud, los que nos reuníamos allí para los bailes o cosas de esas, era la primera vez que habíamos probado la sangría, porque lo más barato que había, por lo menos entonces, pues, cogía su tinaja, una tinaja, la llenaban de tinto, allí echaban las frutas, echaban los limones, los licores, poquito licor que ponían, y allí lo que se bebía era sangría fresquita, muy buena. Y el reconocer que personas que vinieron aquí, que le dieron glamour al pueblo y que ahora mismo están enjuiciadas a sus honestidades y tal, hace que gente de Constantina se sienta mal también, ¿no? Que de pronto digamos, pero si don Juan de la Carlina era un benefactor, como ahora tenemos que mirarlo desde el otro punto de vista, como alguien que proviene de crímenes de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? La presencia de León de Grel en Constantina permite explicar su personalidad, tan ecléctica, tan versátil. De Grel llevó a cabo numerosas actividades, se interesó por el arte y volvemos incluso a escucharle como orador, a verle envuelto en asuntos sociales, relacionado con sus redes y ampliando su lista de contactos con las autoridades locales. De Grel fue en Constantina la misma persona que había sido antes de la guerra y durante todo el tiempo que duró su exilio, aunque es verdad que los acontecimientos históricos no siempre son iguales. Las circunstancias son diferentes y esta misma persona puede ofrecernos una imagen de sí misma totalmente diferente y casi opuesta, podríamos decir. Todo depende de la manera con que miremos a De Grel. Me llamaba la atención mucho las cosas de obras de arte, no sé, los cuadros, unos arcones muy grandes que había. Lo que yo recuerdo muy bien es el retablo, un retablo que tenía precioso, eso de algún sitio vino, ¿no? Pero yo no lo sé. León de Grel no era un traficante de artes, podía ser un comprador, un coleccionista, un experto, un amante del arte, pero no existía, repito, con aquella legislación, el tráfico de obras de arte. No existía como delito. Cuando yo llegué a los astilleros Nerea, me encontré allí una nube de periodistas, no, pero unos cuantos, y cuando pregunté que venía a ver un león ibérico que estaba allí depositado, pues me llevaron al interior, la zona donde estaban construyendo y arreglando barcos, y allí en el suelo, en una esquina, estaba sobre unos maderos, estaba el león. Y bueno, pues yo me puse a hacer las fotografías pertinentes, a medirlo y a ver los detalles y a ver de qué tipo de piedra era, cómo estaba labrado, en fin, a hacer el informe. Y estando allí, pues apareció supuestamente el propietario, León de Grel, y se acercó y me preguntó qué estaba haciendo. Y bueno, pues le contesté que venía por la Delegación de Cultura, que estaba haciendo un informe para la pieza esta, porque querían declararlo BIC, que es bien de interés cultural. Y bueno, pues al principio empezó en un tono más o menos un poco así animoso
a decirme que por qué, que esa pieza era suya, que quién estaba detrás de eso, en fin. Y fue subiendo el tono y al final terminó pegándome gritos y diciéndome que estábamos equivocados, que los españoles éramos unos retrasados, que teníamos unas piezas importantes, que él lo que estaba haciendo era salvar el patrimonio y que no entendíamos nada y que éramos un poco un pueblo inculto. León, que era un gran conocedor del arte, era un erudito. O sea, lo que se puede hablar de este hombre es que era un hombre erudito, que hablaba exclusivamente de arte y se sabía pues muchas antiguas historias de Erik. Por ejemplo, le apasionaba el tema del robo del retablo de Oberwesel, que consideraban los alemanes el corazón de Alemania, y que en su juventud, como son los jóvenes, que son como son, pues Erik se llevó el retablo de Oberwesel, lo falsificó y se lo devolvió a los alemanes, que no se dieron cuenta hasta 20 años después de que muchas de las piezas eran no una falsificación, eran auténticas obras de arte. Y entonces recuerdo una anécdota concretamente de una conversación entre ellos en la que don León le preguntó a mi marido: pero Vandenberg, ¿usted sabe lo que vale lo que usted se llevó? ¿Usted sabe lo que vale el retablo de Oberwesel, el corazón de Alemania? Y dice, mi marido le dijo, pues mire, don León, el precio es la lágrima de terror de un niño judío camino de los hornos crematorios. Eso vale el corazón de Alemania. Con el tiempo, de Grell fue añadiendo nuevas construcciones a la finca de la Carlina, entre ellas una torre de color rojo que hacía las funciones de aljibe. A pesar de segregar algunas de sus propiedades, el negocio de alquiler de las casas entra en declive. Deja algunas hipotecas sin pagar y a principios de 1963, de Grell se declara en quiebra financiera. Muchos de sus proveedores tienen problemas para cobrar. Y luego lo de la Carlina pidió mucho dinero en la caja de ahorro, se lo hipotecó y se lo quitó. Y yo tenía una tienda y le daba muchos comestibles. Los últimos que no me pagó, que le decía, don Juan, ¿me va a pagar o no me va a pagar? Y entonces, mira, yo no te voy a poder pagar, yo no tengo dinero, llévate a la biblioteca. Y entonces me dio la biblioteca por los comestibles que me debía. Me dio la biblioteca, que en la biblioteca estaban en casa la señora Ivonne, una amiga suya de Bélgica. Al poco tiempo, la Carlina pasará a manos de los bancos, ejecutándose un embargo por su totalidad en la Caja San Fernando. De Grell, de nuevo, recurre a su viejo amigo, el conde de Mayalde, que le ofrece un piso en el Paseo de los Jesuitas de Madrid, ciudad de la que era alcalde en esos momentos. En ese periodo vivirá de forma modesta, sin la opulencia a la que estaba acostumbrado en la Carlina. A finales de los 60 conoce a Juana Brevet, con quien se casará años más tarde. Juana tiene una posición económica estable, lo que le permite a de Grell afianzar una cierta estabilidad en los últimos años de exilio. Nous ne pouvons plus dire nous sommes nationalistes français, nous sommes espagnols, nous sommes italiens, nous sommes tous des camarades. Nous avons une patrie commune. En 1970, los tecnócratas del Opus Dei copan el gobierno de Franco y lanzan una orden de busca y captura contra de Grell. De nuevo, durante 2 años, se ve forzado a vivir en la clandestinidad, pero con la muerte del dictador, el escenario político español cambia y con ello la situación de Grell. ¡Arriba España! Cuando de Grell empieza a llevar una vida normal, en cualquier caso ya no hay fascismo en Bélgica. Franco fallece en 1975. Años más tarde se perfila un gobierno que será el de Felipe González. El periodo de la vida de Grell en el que será menos molestado en España es bajo el gobierno socialista. Y no se trata de un problema político. El único problema es que hacía ya 20, 30 o 40 años que de Grell no estaba en Bélgica. De Grell ha sido menos incordiado durante el gobierno de Felipe González que bajo el gobierno de Franco. A pesar de vivir en Madrid, de Grell no pierde el contacto con la Costa del Sol. Allí vende una propiedad que tenía en Fuengirola, llamada La Cabaña, y se compra un piso en el Paseo Marítimo de Málaga, desde donde intenta desarrollar proyectos inmobiliarios de gran envergadura que no llegan a buen puerto. Nadie podía reivindicar a de Grell en público,
por su condición de exiliado, pero su figura atraía a representantes de la nueva ultraderecha europea y española, manteniendo contacto con dirigentes como Blas Piñar o Jean-Marie Le Pen. Degrelle representa el último bastión de la doctrina fascista que no pudo resucitar. A causa de su longevidad y supervivencia, cuanto más envejece Degrelle y más se adentra en el exilio, más se beneficia de un estatus mítico que le otorga la extrema derecha o el neofascismo europeo. Degrelle es el último heredero de la tradición europea del nacionalsocialismo. Degrelle nunca renegó de sus ideas y cuanto más vivió en el exilio, más hitleriano se hizo. Y así es como llegó a despertar el entusiasmo de la juventud que buscaba esa ideología. Léon Degrelle muere el 31 de marzo de 1994 a los 87 años de edad en el Hospital San Antonio de Málaga. Sus cenizas son esparcidas en la más escrupulosa intimidad por sus más allegados en uno de los santuarios del nazismo, Berchtesgaden, lugar de recreo y descanso de Hitler. Actualmente, para Bélgica, Degrelle es el rostro de la traición, la misma opinión que se tenía en 1945, solo que hoy en día se ve agravada por la impunidad de su exilio en España. Degrelle no ha sido nunca juzgado por sus hechos o actividades y en consecuencia no es un hombre condenado. Fue un hombre complejo que vivió muchas vidas en una. Escritor, militar, político fascista, exiliado, constructor. Un hombre ególatra que antepuso sus intereses y ambiciones a los de sus semejantes, que no renegó de sus ideas y que nunca consiguió lo que más ansiaba, llegar al poder y conducir el destino de su pueblo. El futuro está en estos mares lejanos, en estos países nuevos que van a tener lo más importante del mundo. El Japón es el faro actual, pero habrá una China con 1.500 millones de habitantes. Cuando uno es un joven historiador y dedica 7 años de su vida, de su juventud y de su trabajo a un individuo como Léon Degrelle, es evidente que no sabe en qué se está metiendo. Cuando llega la hora de hacer balance, una vez terminada la biografía, uno se da cuenta que el maniqueísmo no existe en historia. La verdad no se encuentra ni en un campo ni en otro. Nadie posee el monopolio de la verdad. La única verdad que debe prevalecer, si uno es un buen arqueólogo moderno, es la verdad a través de los hechos. Para poder avanzar un poco hay que administrar los hechos pasándolos a través de las pruebas. Entonces Degrelle no nos muestra la parte más monstruosa del nazismo, ni tampoco, como quisieran algunos de sus defensores, la parte más magnífica de la ideología. Con Degrelle nos vamos continuamente de un extremo a otro, a través de una personalidad compleja y en un tema que es realmente delicado. A partir de todo ese material diluido tenemos que construir algo. Y la única conclusión que se puede sacar es que nada resulta sencillo en la historia.